grano, donde adquiere sus mejores características. Con la resolución OAL 227 ADM 2021, crea la Comisión de Reglamentación de la Ley 261. Primero quiero agradecer la oportunidad que me da la cooperativa para comentar un poco sobre el desarrollo de las actividades de cacao en la provincia de Bocas del Toro, y una organización que viene trabajando por 69 años, que primero Dios este año estaría cumpliendo 70 años, desarrollando la comercialización de cacao a nivel de mercado internacional. La cooperativa viene trabajando varias fases. Desde el principio fue fundada por afrodescendientes, y luego de eso, en los años 80, se mantenía el cultivo con un grupo de afrodescendientes y un crecimiento de la población indígena desarrollando también la actividad. Hoy en día hay otro escenario. Después de más de 20 años tenemos una producción de cacao más que todo concentrada en la población indígena, ya que nuestra membresía actualmente es de 1.496, de los cuales el 95% es de población indígena entre Naso, Terdi y Nove Buglé, y un 5% afrodescendiente campesino. También es importante mencionar que la población de género aquí es importante entre la cooperativa, ya que actualmente contamos con una presidenta de la cooperativa y también un 35% del grupo de asociados representa la parte femenina. Estoy muy agradecido de haber participado. Yo vengo del corregimiento de Valle de Lector, orgánicos, o sea, todo lo que son los manejos de conceptos orgánicos de la producción limpia. Y como productora independiente también estamos en una formación como secretaria de Asociación Agroturística Artesanal. El propósito de hoy de nuestra reunión busca, una vez divulgada o sancionado la ley el año pasado en Bocas del Toro, a través del presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, la alianza que viene desarrollando la cooperativa en conjunto del Ministerio de Agricultura a través de esta ley es la reglamentación. En la reglamentación se ha solicitado y se ha desarrollado trabajos interinstitucionales a nivel de comisiones técnicas nacionales en conjunto con la cooperativa. Hoy se desarrolló la actividad más que todo con el objetivo de que la sociedad civil aportara a este insumo que ya realizó la comisión técnica, tanto de cacao como otras entidades involucradas en el sector cacao. Habría que hacerle en su momento algunos ajustes que nosotros nos vamos a encargar de hacerlo con ellos, haciendo la consultoría correcta De Bocas del Toro, de la región de Bocas del Toro, para poder entonces ser este tema transversal y pueda llegar técnicamente donde cada uno de ustedes. De verdad que lo primero que quiero es agradecerle a cada uno de ustedes, porque como dice la licenciada Rixel, muy importante la participación de ustedes, y como lo dijo Daniel, es verdad, la parte de cambio climático, porque ahí tendríamos que agregar, pienso que este es un cultivo que es agroforestal. Fundamentalmente el Banco de Desarrollo en estos momentos, este es un proyecto nuevo que se va a iniciar, donde en estos momentos nosotros tenemos intereses en el proyecto de cacao al 2% en estos momentos. No puedo decir que a esta ley que estamos implementando vaya a ser el mismo. Para eso estamos aquí, para que los compañeros productores en un momento determinado pudieran sugerir algo para este programa nuevo que pretendemos implementar. El desarrollo de la actividad de hoy, había una comisión integrada por entidades del sector público, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Investigación Agropecuaria, también la parte legal del gobierno y sectores privados que estaba representando por la cooperativa. A nivel de instituciones provinciales estaban las direcciones provinciales del ISA, Almida, IDIAP, IPACOP,
y otras instituciones. También teníamos sector de las organizaciones gubernamentales, sectores privados individuales y la cooperativa en general. El desarrollo de la actividad era discutir punto por punto sobre la ley 261 especialmente, artículo por artículo, y darles insumos, plantearles nuestras ideas como productores de cacao, como agricultores que está viviendo esta actividad por más de 60 años. Por primera vez la cooperativa, después de muchos años, después de los años 80, que todavía en los años 80, cuando se mantenía el sector direccionado por el Ministerio de Agricultura, donde había un departamento todavía, cuando ya después de más de 30 años, hoy sentimos nuevamente que somos de suma importancia para el sector cacao y para el sector de como cultivo. Nos sentimos muy orgulloso y engrandecido porque se nos ha tomado en cuenta el rubro ya oficialmente como ley. Estamos aportando como productor y como cooperativa. Nuestro aporte es de gran importancia y asimismo también de diferentes sectores. Del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, una vez más agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias. El mensaje para nuestros asociados y especialmente para el sector población indígena es que históricamente nosotros hemos producido cacao y lo hemos utilizado para diferentes actividades. Con esta ley ya estamos identificados, ya estamos también llegando a un punto de que se nos dé la mirada como agricultores de cacao y que también se nos dé la importancia que merecemos como cualquier otro sector. El agricultor, con este trabajo que se ha desarrollado en el día de hoy, podamos levantar nuestros ánimos, también levantar los ánimos de los jóvenes y animarlos a que pueda desarrollar este cultivo. También la parte femenina que está involucrado se pueda tomar muy en cuenta y que podamos seguir trabajando por este sector y dejarlo en una nueva generación un trabajo mucho mejor la que estamos desarrollando actualmente.